las clases de elementos finitos. Ahora vamos a ver lo que son los elementos finitos en 3D. Bueno, entonces, como en los anteriores casos, vamos a expresar un vector de formación que va a tener una deformación respectiva en cada dirección. Esto no se olviden que es transpuesta. Entonces el vector epsilon lo podemos expresar de esta manera para las deformaciones. Esta matriz es transpuesta también. Y bueno, los esfuerzos para 3 direcciones lo vamos a expresar con esta ecuación de acá. Y bueno, de manera generalizada también podemos decir que el esfuerzo va a ser esta expresión de acá, d por epsilon. Bueno, y de la misma manera podemos descomponer las fuerzas y también las tensiones o tracciones con estas ecuaciones de acá, transpuestas, por supuesto. Y bueno, como en el caso anterior, si vamos a tomar un elemento de 4 nodos, por supuesto cada nodo, si lo bautizamos como 1, 2, 3 y 4, va a tener su propia deformación en cada dirección. Y tomamos como este sistema de referencia X, Y, Z. Entonces este va a ser el Q1, este va a ser Q2, Q3, Q4, 5 y 6, en las respectivas direcciones para el nodo 2. Para el nodo 3, Q7, Q8 en Y, Q9, Z, Q10 acá, Q11 y Q12. Esa sería para el nodo 4. Entonces el vector de formación, como en el anterior caso, lo podemos expresar de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, entonces de manera general podemos definir como nuestro vector con esta fórmula de acá, digamos, va a tener 3 veces el número de nodos. Como podemos contrastar acá, esta figura tiene 4 nodos, entonces 4 por 3, 12, como tenemos acá. Y bueno, y 3n también vamos a decir que son los grados de libertad. Y bueno, como en el anterior caso, vamos a definir las funciones de forma. Hipotéticamente vamos a hacer un sistema local, así que bueno, n1 va a ser igual a z, n2 va a ser igual a eta, n3 va a ser igual a psi, y n4 lo vamos a expresar de esta manera. Y no se olviden que la suma de estas 4 funciones de forma en este caso no tiene que ser igual a la unidad, como ya hemos visto anteriormente. Entonces podemos expresar n4, la función de forma 4, de esta manera.
Entonces, si necesitamos una deformación en cualquier punto, vamos a tener U, B y W. Entonces podemos expresarlo junto con las funciones de forma N1, Q1, N2, Q4, N3, Q7, Q10. Bueno, como podemos ver en el gráfico de acá, que corresponde a las direcciones, por supuesto, en X, Q1, Q4, Q7, Q10. Y de la misma manera vamos a hacer para las otras direcciones. Esto va a ser 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4. Entonces esto va a ser, para B va a ser N1 por Q2, N2 por Q5, N3 por Q8 y N4 por Q11. N1 por Q3, N2 por Q6, N3 por Q9 y N4 por Q12. Bueno, igual que en el anterior caso, vamos a expresarlo de una manera matricial. Aquí esto va a ser N1, N2, N3, 4, aquí 1, 2, 3, 4. Para la última fila, de la misma manera. Y todo multiplicado por el vector Q, que ya lo conocemos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una representación isoparamétrica, igual que en los anteriores casos. Esto va a ser N1, X1, N2, X2, N3, X3, N4, X4, 1, Y1, N2, Y2, N3, 3, N4, 4, y de la misma manera para Z, N2, Z2, N3, Z3, N4, Z4. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para el anterior caso en 2D. Simplemente vamos a las funciones de forma, las vamos a reemplazar como vemos acá, por z, por eta, por psi, y n4
por la diferencia, como hemos despejado la anterior ecuación. Bueno, entonces resolviendo esta ecuación podemos notar que va a quedar esta expresión de acá, finalmente. No se olviden que esto es x menos 3 menos, o mejor dicho, x3 menos x4. Esto es simplemente una forma de escribirlo nada más. Y vamos a hacer de la misma manera para y y z. Bueno, y por último vamos a hacer lo mismo para u, v y w. Bueno, nos va a quedar que esto va a ser q (10) por eta por q, que va a ser 4 menos q10, q4 menos q10, psi q7 menos q10. Y acá q10. Bueno, y entonces el mismo método lo vamos a aplicar para v y w. No va a cambiar. Bueno, entonces necesitamos también estas expresiones, delta u respecto a x, respecto a y delta z. Entonces lo vamos a relacionar con nuestras coordenadas locales, con este sistema que habíamos definido, z, eta y psi. Entonces esta expresión de acá va a tener esta estas ecuaciones de acá. Es así como se desarrollan y como esta expresión de acá va a ser igual a esta expresión de acá, estas dos matrices de acá. Es así como expresamos toda esta expresión de acá. Y bueno, no se olviden que esto de acá es el jacobiano. Bueno, y si podemos darnos cuenta, este término de acá no es más que x1 menos x4. Este de acá es y1 menos y4 y z1 menos z4. Entonces vamos a expresarlo acá de esta manera también, con estas coordenadas. Y bueno, previamente habíamos aprendido que para elementos en 2D esto va a ser, el jacobiano va a ser igual a 2 veces el área. Pero ahora, como estamos en elementos de 3 dimensiones, va a ser igual a 6 veces el volumen del elemento. Y bueno, entonces, ya que tenemos esto, la manera de encontrar epsilon o las deformaciones va a ser la misma que como hemos hecho en los anteriores casos. Podemos definir la anterior expresión de esta manera y reemplazar con los valores que ya conocemos. Y al final este término de acá lo vamos a definir como la matriz KE, que va a ser la matriz de rigidez del elemento y va a ser una matriz de 12 por 12.
Bueno, y podemos hacer lo mismo para las fuerzas. Simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Y separando esta expresión de acá y resolviendo esta integral, va a ser que es b entre 4 multiplicado por esta matriz de fuerza fx, fy, fz hasta 12 fuerzas transpuestas. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo con la anterior expresión es que, bueno, si tenemos una fuerza F actuando sobre este elemento, este polígono, podemos dividir, podremos decir, esta fuerza entre todos sus nodos de una manera equitativa. Entonces, como se trata de 4 nodos, vamos a tener la cuarta parte en todos los nodos. En 4 y lo mismo para 1. Entonces, bueno, de esta anterior expresión, BE multiplicado por FX va a ser la fuerza de tracción actuando en el primer grado de libertad. Y entonces esta va a ser BE, se va a multiplicar por este término de acá y va a ser la fuerza actuando en el segundo grado de libertad y así sucesivamente para todo este vector de acá, esta matriz de acá. Bueno, entonces la anterior expresión lo podemos resumir de esta manera, como QT por FE, donde F es el vector fuerza actuante en el cuerpo, y podemos hacer lo mismo para las fuerzas de tracción que están actuando en el elemento, donde simplemente se va a resumir como igual que hemos hecho con el método anterior, simplemente reemplazando, vamos a terminar en esta expresión de acá, donde T es el vector fuerza de tracción actuante en este cuerpo de acá. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos una figura como esta en 3D. Y vamos a tomar una porción de cubo, como esta de acá, digamos de aquí. No importa. Y este cubo lo vamos a dividir en tetraedros. Por supuesto, el número de cubos depende de la malla de elementos finitos. Y además, bueno, el número de elementos que va a tener esa malla, que se va a subdividir esa malla, depende de qué tan preciso queremos o requerimos que sea este análisis. Entonces, primero vamos a partir a este cubo, vamos a nombrarle estos por nodos, como se ve acá. Vamos a nombrar cada nodo. Vamos a enumerarlo del 1 al 8. Bueno, para que no existan confusiones, estos son 6. Y bueno, va a estar aquí, en esta punta de acá. Bueno, entonces si tomamos el primer tetraedro, entonces si tomamos el primer tetraedro, tenemos 1, 2, 4 y 5. Bueno, vamos a unir esto de acá con esta punta de acá, con el 4, y vamos a tener toda esta figura de acá, este tetraedro de aquí.
con otro color. Ahora vamos a hacer este otro tetraedro de acá, el 2, 3, 7, 4. Va a ser así. Y unimos con 4. Ahora para el siguiente tetraedro, 4, 5, 7 y 8. ¿Será así? Perdón. Una sola línea continua. Bueno, ahora que ya hemos dividido esto, entonces simplemente nos van a quedar los otros pedazos o tetraedros, que van a ser 2, 5, 6, 7 y el último 2, 4, 5, 5, 7. Este de acá. Bueno, entonces sí, bueno, vamos a decir que todo este cubo tiene un volumen B. Entonces nuestro primer tetraedro, si decimos que tiene un tercio de A del área por la altura, va a ser igual a B sextos. Bueno, y lo mismo, el mismo valor va a tener para el tetraedro 2, 3 y 4. Pero para este último, que es 2, 4, 5 y 7, siempre va a ser un tercio del volumen. Bueno, entonces podemos hacer un análisis similar si es que partimos este cubo por los vértices 2, 4, 6, 8, 3 y 1. Y tal que la idea sea que vamos a tener dos mitades completamente simétricas y vamos a tener 6 porciones iguales. Bueno, entonces vamos a dividirlo así. Y así. Y vamos a tener dos mitades que son simétricas, como habíamos dicho. Entonces si tenemos 1, 2, 4, 6, 1, 2, después 1, 5, 6, 8, este otro tetraedro de acá. Lo voy a hacer con otro color mejor. 1, 5, 6, 8, 1, 6, aquí es
aquí es 8, 8, 4. Y eso lo vamos a tener de la otra mitad. 1, 6, 8 y 4. Entonces, vamos a tener perdón, aquí es 2, aquí es 3, los 3 tetraedros que van a ser igual a una sexta parte. Una vez que ya tenemos estos tetraedros, simplemente hay que determinar las matrices de rigidez de cada uno. Y claro, posteriormente las matrices globales de todos los elementos de estudio, cosa que ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, ahora volviendo al caso de estos polígonos de 4 nodos, bueno, si recuerdan, nosotros habíamos definido mediante un sistema en el que teníamos acá Z igual a 1 y aquí no, perdón, menos 1, acá era menos 1 y aquí hemos dicho que iba a variar hasta 1 hasta este otro nodo de acá, hasta el nodo 4, y lo mismo para ita. Que iba a variar desde ita igual a 1 hasta ita igual a menos 1. Este iba a ser nuestro sistema local de coordenadas y vamos al final tener una matriz de rigidez K que iba a variar, que iba a estar en función de z e ita y no iba a ser constante, y es decir que solo lo podíamos resolver mediante métodos computacionales. Entonces, bueno, lo que vamos a proponer ahora es que vamos a tener un nodo extra K en cada uno, aquí justamente en el medio, 5, 6, 7 y 8. Y bueno, si recuerdan, nosotros teníamos este caso. Ahora tenemos 1, 2, y aquí podíamos hacer una interpolación lineal, pero si aumentábamos uno más aquí en el medio, podemos hacer una interpolación cuadrática. Es más o menos lo que vamos a tener acá, este mismo caso. Vamos a replicar este caso en este polígono de 4 nodos, haciendo este artificio que les estoy mostrando acá. Entonces, tal y como en el anterior caso, vamos a definir las funciones de forma. No se olviden que son 4. Y por supuesto, como en los casos anteriores, si en un nodo va a ser igual a 1, en el resto va a ser 0. Y bueno, vamos a definir
nuestro sistema de coordenadas locales. Bueno, entonces si decimos que aquí va a ser z, va a ser z igual a 1 entonces aquí z va a ser igual a, en el anterior caso vamos a definir las funciones de forma. Recordemos que son 4 y por supuesto si en uno de los nodos es igual a 1, en el resto va a ser 0, igual que en los anteriores casos. Bueno, ahora digamos que ahora tenemos esta figura de acá con nuestros respectivos nodos, ya los hemos colocado acá y vamos a definir nuestro sistema de coordenadas en la que esta va a ser z, que va a variar desde -1 en el nodo 1 y aquí va a ser z igual a 1. Entonces ita también va a comenzar en -1 acá y va a ser igual a 1 en el nodo 4. Bueno, entonces los valores que vamos a tener acá bueno, van a ser, este por supuesto va a ser -1, 1, este va a ser 0, -1, este de acá va a ser 1, 0, 1, 1, para el nodo 3, este va a tener un valor de 0, 1, y el 4 va a tener un valor de -1, 1, el 8 va a ser de -1, 0, bueno, bueno, no se olviden que este punto de acá tiene como coordenadas, ya que habíamos definido 1, -1, que nos faltaba. Y bueno, ahora como tenemos 8 nodos, necesariamente necesitamos 8 funciones de forma n. Bueno, entonces nos vamos a ayudar con estas líneas de acá. Esta va a ser una. Esta va a ser la siguiente. ¿Sí? Después viene esta. Ahora esta de acá. Bueno, entonces como en los anteriores casos vamos a definir las ecuaciones de estas líneas de acá. Y bueno, no se olviden que igual que en los anteriores casos, si voy a tomar este nodo de acá, o cualquiera de estos nodos, en este nodo tiene que ser el valor igual a 1 y en el resto 0. Vamos a seguir los mismos principios que en los anteriores casos. Bueno, entonces, continuando, esta recta de acá va a tener
esta ecuación, 1 más z más eta igual a 0. No, esto de acá, 1 menos eta igual a 0. Este 1 menos z más eta también igual a 0. Esta ecuación, esta línea de acá va a tener 1 más z menos eta igual a 0 también. Bueno, y ahora si por decir tomamos esta recta de acá, esta que es la misma, simplemente la estoy delineando. Esta y esta de acá. Ya. Bueno, entonces tenemos estas tres. Tomamos estas tres líneas de aquí. Y si decimos que, bueno, N1 va a ser 0 en estas líneas, es decir, aquí, 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 y en todos los nodos vamos a asegurar que es 0. Entonces, vamos a hacer, si hacemos 0 acá, vamos a asegurar que en todos estos nodos las funciones de forma van a ser 0. Bueno, y es justamente lo que queremos y hemos hecho en los anteriores casos para determinar los valores de las funciones de forma. Bueno, entonces nuestra función de forma 1 va a ser esta de acá. Esta de acá va a ser una constante c más esta ecuación de acá, por esta ecuación de acá, perdón, 1 más z más eta más la ecuación de esta recta de acá. Bueno, esto va a ser eta igual a 1 y esta línea de acá y bueno, esta va a tener como ecuación z igual a 1. Bueno, entonces despejando y reemplazando vamos a tener que la función de forma número 1 va a tener esta ecuación de acá. Y bueno, y sabemos que para estas condiciones tenemos tanto z como eta tiene un valor de menos 1, entonces simplemente vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Y al final vamos a tener que nuestra constante c es igual a menos 1/4. Y bueno, vamos a proceder de la misma manera para las demás funciones de forma.
Y bueno, una vez que ya tenemos las funciones de forma, para obtener las matrices de rigideces y de fuerzas va a ser igual que los anteriores casos. No va a haber ninguna variación. Bueno, vamos a hacer de la misma manera para las otras funciones de forma. Si queremos sacar n2, entonces vamos a tomar en cuenta esta línea de acá. A ver, voy a marcar con colores. Para n2 va a ser esta. Va a ser esta. Vamos a tomar nuevamente esta. Y esta de acá. Bueno, ahora para n3 llevaremos a tomar esta línea. Lo voy a marcar así mejor. Esta de acá. Y por último, esta que va en diagonal. Bueno, y así sucesivamente para las demás funciones de forma. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más. En el mismo caso que el anterior, con este tipo de polígonos, pero vamos a aumentar un nodo más al medio. Entonces vamos a tener 9 funciones de forma. No se olviden que, bueno, ya hemos definido acá los nodos y además en coordenadas locales, qué coordenadas locales van a tener cada uno, en z y en eta, por supuesto. Bueno, vamos a asumir que este lado es eta, el lado horizontal, por así decirlo, y los lados verticales van a ser z. Bueno, y tal como habíamos estudiado en un caso anterior, vamos a definir las funciones de forma de tal manera de que estudiemos estos elementos de 3 nodos para cualquiera de las dos direcciones. Y además, bueno, previamente, además vamos a aumentar unas funciones de forma extra para definir estas líneas de acá, estas que están yendo así, sí, y así, y esto de la misma manera. Esto va a ser L1, L2 y L3. Bueno, esta va a tener como ecuación z igual a 1. Esta va a ser z igual a 0. Y esta va a ser z igual a menos 1. Bueno, entonces, tal como habíamos dicho, este era el ejemplo que teníamos de 3 nodos. Bueno, esto simplemente va a ser la función de forma 1 y 2 y 3. Y bueno, de la misma manera vamos a sacar la ecuación de cada una de esas líneas. L1, L2 y L3. Bueno, entonces, bueno, la función de forma 1 puede definirse como el producto de Lz por Ln o Lita,
Y vamos a hacer lo mismo a la función de forma 2. Y la función de forma 3. Bueno, me olvidaba. Esto de acá es al revés. Esto es L2 y esta de acá es L3. Ahora sí. Bueno, entonces para definir estas funciones de acá, bueno, lo único que hay que hacer es, si necesitamos la función de forma 1, que es esta de acá, entonces vamos a utilizar esta recta de acá por esta recta de acá. Entonces L1z, L1 y para la función de forma 2 es esta de acá por esta de acá. Entonces vamos a tener L. Entonces vamos a tener L1 Z por L2 eta. Bueno, para 3, para la función de forma 3 de acá es esta por esta, bueno, y así sucesivamente para los demás. Bueno, por ejemplo, para 5 bueno, y así sucesivamente para todos los nodos. Bueno, por ejemplo, para 5, si queremos hacer para 5, va a ser L1 Z por L3 eta, L1 por N3. No, perdón, N3, este es no. Este de acá en medio. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo y los pasos van a ser exactamente los mismos que los anteriores. Para conseguir las matrices de rigidez, y bueno, una de las ventajas, por ejemplo, de tener de estos elementos de estudio de 8 y 9 nodos es que podemos adaptar formas curvas con estos polígonos que estamos estudiando acá. Eso por supuesto nos va a dar mayor flexibilidad cuando estemos modelando o definiendo cualquier tipo de elemento curvo, por ejemplo una esfera o un pasador como el que hemos visto hace no mucho en este ejemplo acá, como este.